Bien, saludos, sean todos bienvenidos. Esto acaba de comenzar y esto es Moises Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Como siempre, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Lakeland, Florida, el corazón y centro de la Florida central de Estados Unidos de Norteamérica. Les damos la bienvenida a este nuestro canal. Saludamos a todos los que puedan estar conectándose en este momento, los que lo vayan haciendo a medida que va transcurriendo la transmisión, y los que puedan ver el video luego según sea su conveniencia de manera diferida. Quedan todos saludados, como siempre tocando temas de interés para la comunidad cristiana, los hermanos en la fe. En esta ocasión no será la excepción. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre los profetas. Hemos titulado el video de esta noche como Profetas de Cartón. Para las personas que tengan desconocimiento del término, es un término, diría yo, que bastante puertorriqueño. Nacido y criado en la isla de Puerto Rico, se utiliza este término de cartón para hacer referencia a algo que no es real, algo que es ficticio o algo que no cumple con la medida o los requisitos necesarios. Así que si hay un maestro que no es buen maestro, muchas veces se le dice maestro de cartón. Si es un policía que no es muy buen policía, pues entonces se le llama policía de cartón y así sucesivamente se utiliza el término. Algo como lo que diríamos aquí en Estados Unidos en inglés fake news, noticias falsas, fake wallet, una cartera falsa y demás. Así que en este momento vamos a dar inicio con relación a este tema, estableciendo primeramente que aunque entendemos que hay una controversia bastante reñida, diría yo, al día de hoy con relación a esto de los profetas, también se ven envuelto allí el concepto de los apóstoles. Entonces estaríamos hablando del apostolado moderno y del oficio de profeta en la actualidad. Y eso es muy importante mencionarlo porque no se trata de hablar de profecía, sino del oficio de profeta. Así que vamos a hablar particularmente de personas que creen ser profetas y que dicen ser apóstoles del Señor, apóstoles de Cristo. Nuestra postura en este canal es que no, que en la actualidad no hay apóstoles de Cristo y tampoco hay personas que estén operando, llevando a cabo el oficio de profeta. Creemos que puede darse profecía en algún momento dado, profecía de ciencia, algún evento en particular, no necesariamente predecir algún evento futuro, pero creemos que Dios puede en algún momento dado utilizar una persona para traer una palabra profética específica, particular, pero eso no hace que esa persona entonces sea un profeta de oficio. Creemos que la iglesia a su vez está trabajando sobre el fundamento de los apóstoles. De una manera u otra es una iglesia apostólica. Creemos que trabaja sobre el fundamento de los apóstoles, pero no creamos fundamento juntamente con ellos como si fuésemos apóstoles también. Hay unos requisitos establecidos para ser apóstol de Cristo y no hay luego de Pablo quien realmente pueda llenar ese blanco. Así que vamos a estar dando lectura a algunos versículos bíblicos, analizar esto desde el punto de vista escritural y luego vamos a estar compartiendo algunas opiniones también. Así que saludamos por ahí a Daniel Israel y a todos los que puedan ir llegando. Vamos a dar lectura rápidamente. Si el Señor nos los permite por aquí, buscando un poco de las ventanas, de pronto se le pierden a uno. Vamos a dar lectura rápidamente a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 19. A ver si realmente podemos considerar que hoy día existe el profeta el oficio de profeta, cual si fuese un intermediario entre Dios y el pueblo, entre Dios y su iglesia. Porque en realidad cuando vemos el oficio del profeta en el Antiguo Testamento, era prácticamente un intermediario, era un mensajero de Dios que servía de intermediario entre Dios y el pueblo.
Así que es importante hablar del tema porque el Antiguo Testamento habla de profetas y el Nuevo Testamento habla de profetas. Y hoy día pues se ha creado cierto revuelo, hay un movimiento completo que ha nacido a partir del 1920, se ha desarrollado entonces ya luego de la tercera hora, luego de la tercera ola de avivamiento del movimiento carismático y neopentecostal, y usted puede hacer una búsqueda, una pequeña búsqueda con relación a esto, sobre el movimiento profético apostólico o apostólico y profético. ¿Okay? Así que vamos a ver lo que dice la Escritura con relación a esto. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio nos dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. En ese momento Moisés tiene que servir como intermediario a pedidos del pueblo mismo, quienes le dicen a Moisés: tú habla con Dios, nosotros te vamos a escuchar a ti, pero que Dios no hable con nosotros, que no haya comunicación directa entre Dios y el pueblo, sino que la comunicación sea a través del profeta. Ese es el modelo que vemos en esta escena del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver otro pasaje. El mismo Moisés dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hablando en sentido profético y mesiánico sobre Cristo como el profeta. Tenemos que entender que Cristo cumple los tres oficios: el oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sacerdote. Y ya desde Deuteronomio se está profetizando y se está hablando en un sentido mesiánico con relación a Jesús, el Cristo, quien sería levantado por Dios como ese profeta a quien debían de oír. Vemos esto cumpliéndose en Hechos capítulo 3, versículo 22. Cuando se levanta Pedro entonces y en medio del mensaje dice: porque Moisés dijo a los padres. O sea, Moisés, el profeta, les había dicho a los padres en el Antiguo Testamento: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. O sea, Pedro está citando a Moisés y puntualmente de Moisés está citando lo que acabamos de leer aquí en Deuteronomio 18:15, donde Moisés decía que se levantaría de en medio de él, de en medio de sus hermanos, profeta levantado por Dios, y que a él debían de oír. Ahora Pedro confirma que ya se ha dado el cumplimiento de esto, que ese profeta que habría de venir, al quien debíamos de oír, que sería levantado, que había profetizado Moisés, era el Cristo, cumpliendo así dentro de la función del Mesías, el Cristo, el ungido, el triple ministerio, o sea, sacerdotal, el de rey y el de profeta. En Hebreos 1, del 1 al 3, se nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, había una comunicación de Dios con el pueblo a través de los profetas. Pero dice el autor de la carta a los Hebreos que esto se había dado así y había sucedido cuando en otro tiempo, y como hemos venido viendo a través de los versículos que hemos estado viendo,
En el Antiguo Testamento, el profeta era quien hablaba al pueblo de parte de Dios y Dios se comunicaba con el pueblo y transmitía el mensaje al pueblo a través del profeta. De la misma manera que lo dice Moisés, que lo repite Pedro y que ahora Hebreo nos está diciendo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando se da el cumplimiento de Jesucristo como el profeta, de quien todos los profetas del Antiguo Testamento hacían sencillamente una figura y una sombra. Lo mismo sucede con los demás ministerios. En cuanto al reinado davídico, en cuanto al orden sacerdotal y en cuanto al sistema de profetas. Todos representaban al supremo sacerdote, al supremo rey y al supremo profeta. Y el cumplimiento de ese profeta había llegado. Pedro se levanta en argumento en el capítulo 3 de Hechos y establece, plantea su argumento de que aquel profeta del que había hablado Moisés era el Cristo. El autor de la carta de Hebreos nos dice lo mismo. Ya la cosa ha cambiado, puesto que antes, en el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas. Pero en esta ocasión no está hablando a través de los profetas. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 3, del 1 al 6. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, fíjese cómo le llama a Cristo Jesús, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién es que se está refiriendo como el apóstol, el sumo sacerdote, el profeta de Cristo Jesús? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Ahí el autor de Hebreo hace la comparación, hace el contraste directo entre Moisés y Cristo, como ese profeta, como ese intermediario, de quien Moisés mismo en Deuteronomio ya profetizaba que Dios levantaría profeta. Y a ese oiríais. Lo mismo que repite y confirma Pedro. Y dice el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, el oficio de profeta de Jesús, el Cristo, es estimado de mayor gloria que el oficio de Moisés. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, no es lo mismo hablar de la construcción, que era básicamente lo que administraba Moisés en cuanto a las figuras y sombras, que hablar de la sustancia misma, no de la construcción, sino del autor, el perito, el arquitecto, el constructor, el creador. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, el ministerio de Cristo es superior en todo, y ahora hace una comparación
de que Moisés oficiaba como siervo y como intermediario, como un testigo de lo que Dios iba a transmitir. Pero Cristo no está oficiando como un siervo, sino como hijo sobre su propia casa. Y esa casa somos nosotros mismos, nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, no en nuestras obras, no en lo que podamos hacer, sino en la confianza y en la esperanza que es Cristo mismo y su obra redentora. Así que aquí vemos una comparación que nos lleva, al menos a mí me lleva a pensar, que evidentemente el asunto de que Dios requiera de una persona, de un profeta, de un intermediario para transmitir un mensaje a su pueblo, está caducado. Según lo que acabamos de leer, según el texto bíblico que acabamos de leer. Ha caducado. Porque no se trata de un intermediario que está oficiando como siervo, como testigo, para atestiguar sobre el mensaje que Dios esté transmitiendo al pueblo, sino que se trata de Cristo mismo, como nuestro rey, como nuestro sacerdote y como nuestro profeta. Esta vez no como siervo, sino como hijo, el creador mismo de la casa. Y esa casa somos nosotros mismos. Entonces, la comunión, la intimidad que hay, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo y Cristo estando a la cabeza de su cuerpo, es una relación totalmente diferente a lo que existía en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba espantado, asustado y le decía a Moisés: nosotros no queremos que Dios hable con nosotros directamente. Nosotros queremos que tú hables con él y nosotros te escuchamos a ti. Tú eres el profeta, tú eres el intermediario. Y Moisés transmitía el mensaje y el pueblo escuchaba a Moisés. Pero ya estando presente Cristo, al menos yo no veo la necesidad de que Dios tenga persona, una persona, dos personas, tres personas, que le sirvan como profetas, como intermediarios que comuniquen el mensaje de Dios a la iglesia. ¿Por qué, Moisés? Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo y puede obtener directamente del Espíritu Santo, tanto a través de su palabra como a través del Espíritu mismo, que nos va enseñando, que nos va redarguyendo, que nos va edificando, que nos va mostrando. Vamos a darle lectura a algunos versículos más. Vamos a ir a Juan. Me permiten un minutito por aquí. Vamos a ir a Juan 16, versículos 13 al 15. Y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, pregunto, ¿ese Espíritu de verdad vino o no vino? Esto es el discípulo, o sea, este es el Señor hablándole a sus discípulos. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cómo es que una iglesia que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu de verdad, que el Señor mismo dice, hará saber todas las cosas, os hará saber todas las cosas? Y no lo estoy diciendo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y dice más: tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cómo es que una iglesia que tiene ese espíritu de verdad, que está
llena del Espíritu Santo, necesita que una persona, que X o Y persona, que un fulanito le funcione, le sirva como supuesto intermediario entre Dios y ellos, porque ellos no pueden recibir mensaje de Dios directo. Ellos necesitan que Dios hable con una persona que le entregue un mensaje para que esa persona le entregue el mensaje a ellos. Y repito, no estoy en contra. Y de hecho he sido testigo de experiencias como esas. No muy común, no muy seguido. Personas que se levantan, que hablan una palabra profética relevante, importante, que tiene muchísimo que ver con la manera en la que la persona se pueda o no relacionar con Dios. Nada de revelaciones y profecías de que veo un carro nuevo, veo casa, veo puertas y cielos abiertos y el Señor te va a bendecir, el Señor me dice que viene mudanza. No, no, no. Pero he visto personas que se han levantado en una palabra profética y he visto cumplimiento de esas palabras también. Muy escasas las veces, pero tengo que reconocer que sí lo he vivido. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la persona que se levanta en medio del pueblo, haciéndose llamar profeta, y que le gusta que le llamen profeta, y que pelea y defiende el que se reconozca como vigente el oficio de profeta y el apostolado moderno. Un movimiento que no existía hasta prácticamente los otros días. Esto abunda mucho dentro del pentecostalismo, dentro del neopentecostalismo. Y el neopentecostalismo y el movimiento profético y el movimiento apostólico salió del pentecostalismo, aunque lo quieran negar. No pueden negarlo porque es su hijo. Eso fue lo que parió. Y eso llegó los otros días. El pentecostalismo mismo, como denominación, nació los otros días. Escasos 100 años y un poco. ¿Qué vamos a decir? Que la iglesia cristiana ha estado por 20 siglos sin el Espíritu Santo. Porque a partir de los pentecostales fue que llegó el Espíritu Santo. Que la iglesia ha estado por 20 siglos sin don de ciencia, perdida, ciega, sin revelación. Porque la verdadera revelación y el don de ciencia y las profecías y los misterios ocultos los puede revelar el movimiento profético y apostólico. Sikamanda Rebekenda. Vamos a decir eso, que la iglesia ha estado caminando sola por 20 siglos. Es imposible, diría yo, sería descabellado, sería una locura, ¿no? Sin embargo, hay personas que al parecer olvidan eso. Y hablan de la iglesia y hablan pestes contra la iglesia. Porque decir que quien no participa del movimiento profético y apostólico es un hereje, porque no le da continuidad a la palabra de Dios, que habla de apóstoles y profetas, pastores, maestros y evangelistas. Es una locura, una total locura, porque estos profetas y estos apóstoles llegaron los otros días. La iglesia nunca le dio con ese embeleco. A la iglesia nunca le dio con ese embeleco por 20 siglos de querer hacerse llamar apóstol, de querer hacerse llamar profeta. Pero surgió el pentecostalismo con el movimiento de santidad, buscando las supuestas olas de avivamiento. Esto es historia, usted lo puede leer. Señores, estamos en el 2021. Haga una búsqueda de internet y no pelee conmigo. Vaya y busque la historia del pentecostalismo desde sus inicios y ya. La primera ola de avivamiento, la segunda ola y la tercera ola. Y qué cosas fueron entrando al pueblo con cada ola. ¿Qué vino con la primera ola? ¿Qué vino con la segunda ola? ¿Y qué vino con la tercera ola? Y ahí tenemos el resultado.
apóstoles, profetas, ungidos, querubines, serafines. Pero cuando nos mantenemos humildes, tranquilitos, como hermanos, sin mucho título, hermanos en la fe, analizando las escrituras, al menos yo no veo eso. Al menos yo no veo esa continuidad de apóstoles y profetas. No hay necesidad alguna, puesto que el Espíritu de verdad nos hará saber todas las cosas, tomando de lo del mismo Señor Jesucristo y entregándolo a nosotros, haciéndolo saber a nosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor. Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. Tenemos el tesoro abierto a través de Cristo Jesús. No necesitamos de nadie como intermediario. Si confiamos y seguimos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si le prestamos oído al movimiento profético que dice que sí, que los profetas están activos en este tiempo y que a ellos debemos de oír, podemos correr peligro allí. Esto es sencillo. Dios no tiene dos bocas. O nos guiamos por las escrituras, reconociendo inspiración divina en ellas, y recibimos el mensaje de parte del Espíritu Santo directamente, no a través de intermediarios, directamente del Espíritu Santo a través de ella, y la naturaleza de Cristo operando en nosotros. O entonces tomamos a los profetas, vamos a buscar los profetas y que hablen ellos. O escuchamos y leemos, dejándonos llevar por el Espíritu Santo, o escuchamos a los profetas, vamos a escuchar a los profetas, porque si ellos son la boca de Dios, pues entonces escuchamos a los profetas. Hay que seguirlos a ellos. Pero no podemos estar acá y allá, porque ahí es donde vamos a tener problemas. Vamos a tener serios problemas. Primera de Corintios 2, versículo 9 al 11 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña. Aún, estas son palabras mayores del apóstol. Del apóstol de verdad, no de un apóstol de cartón, no de un profeta de cartón, del apóstol Pablo. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si ese Espíritu está en nosotros, en comunión con nosotros, Cristo en nosotros, ¿qué necesidad tenemos de un supuesto intermediario que nos sirva como profeta entre Dios y nosotros, cuando nosotros tomamos de Él y Él toma del Padre y nos lo hace saber? Cuando el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero es que decimos que tenemos el Espíritu de Dios, pero desconocemos las cosas de Dios. Esas cosas de Dios, no te metas, ten cuidado. Las cosas de Dios son misteriosas. Pero es que la palabra no me dice eso. La palabra me dice que cuando tenemos el Espíritu de verdad, que cuando tenemos el Espíritu de Dios, cuando realmente mora en nosotros, nosotros nos alimentamos de eso mismo. Se nos hacen saber todas las cosas. Hay una intimidad, hay una comunión. Nadie conoció las cosas de Dios sino el
Espíritu de Dios. Esa es la comparación que hace Pablo. Ahora usted me dirá, ¿qué necesidad tiene usted cuando la palabra nos enseña que tenemos plena comunión en Cristo? El sumo profeta. El sumo profeta. Plena comunión en Él. ¿Qué necesidad tenemos entonces de que venga una persona a darnos un mensaje supuestamente de parte de Dios? Cuando el Espíritu que está en nosotros nos guía a toda verdad, a toda justicia. ¿No le es suficiente eso? Eso no le basta. Es para que vea la hipocresía, la mentira y la falsedad de estas personas que quieren insistir en una defensa a favor del movimiento profético, movimiento apostólico. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hoy hablaba yo con una persona, precisamente debatiendo este tema. Y yo le decía que no, que en realidad no. No hay necesidad alguna de que la iglesia tenga profetas que sirvan como intermediarios entre el cuerpo de Cristo y la cabeza, que es Cristo. No hay ninguna necesidad. No, pero eso es ser incrédulo porque la Biblia dice, y Efesios 4 y los 5 ministerios. Bueno, estamos sobre el fundamento de los apóstoles. Estamos sobre el fundamento de los apóstoles. En el Antiguo Testamento habían profetas que hacían el oficio de intermediario, de mensajero entre Dios y el pueblo. Pero el oficio del profeta siempre era un reclamo al pueblo a volverse a Dios, a que se arrepintiesen de sus pecados, que buscasen a Dios. Entonces, de cierta manera, nosotros reconocemos que trabajamos sobre el fundamento de los apóstoles. Vamos a estar leyéndolo en breve. Entonces, la iglesia es apostólica, pero yo no soy apóstol. Yo no reconozco ningún apóstol, sino que nos movemos sobre el fundamento de los apóstoles. Y si hablamos de profetas, pues el fin de los profetas en el Antiguo Testamento prácticamente es el fin de todos nosotros. Que las personas se vuelvan a Dios, que las personas se arrepientan de sus pecados, que las personas busquen a Dios. Para eso mayormente era que se daba el oficio del profeta. En alguna que otra ocasión también hablaba de eventos futuros, pero eventos que eran relevantes al pueblo. No hablar de que tú te vas a mudar de cabaña. Tú, el asno tuyo se le va a quebrar una pata mañana. Y yo veo que vienen 3 camellos para tu vida. Yo me imagino las profecías de aquel entonces hubiese sido una locura, ¿no? Era algo relevante cuando el pueblo era convocado, cuando el pueblo era reprendido por el profeta, era algo relevante, era un asunto importante en su relación con Dios. Hoy estamos llenos de profecías que no tienen nada que ver con la relación del hombre con Dios. Entonces, reconozco que sí, en algún sentido, la iglesia es apostólica, 100%. Cumplimos con el mismo fin de los profetas, pero yo no soy profeta. Aunque cuando predico el evangelio lo hago con el mismo propósito de que las personas vuelvan a Dios, de que las personas se arrepientan de sus pecados, de llevar el mensaje de salvación, de llevar el evangelio para que crean en él. Pero de ese punto a decir que hoy en la actualidad habemos apóstoles y habemos profetas, el oficio de profeta, no lo puedo reconocer porque sencillamente la palabra me enseña que tanto la una cosa como la otra están obsoletas. No hay necesidad para nada. Trabajamos con esa afinidad, con ese mismo objetivo, con el mismo propósito,
con el que trabajaban los profetas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se menciona algo de profetas. Y trabajamos sobre la base de los apóstoles. Eso sí. Pero la persona entonces debatía conmigo y me decía, no, pero fíjate, yo estuve en un culto que un señor me profetizó de mi mudanza para acá, para este estado aquí en los Estados Unidos, y se dio. Y además, yo hablé a un muchacho y le profeticé unas cosas que se dieron. Entonces, ¿tú eres profeta? Sí, yo creo en los profetas en la actualidad. Bueno, con razón estás defendiendo el apostolado moderno y el oficio de profeta moderno, porque tú te crees profeta. Entonces, la mayoría de estas personas no defienden el apostolado moderno y el oficio de profeta moderno, porque en realidad crean en esto. Lo defienden porque ellos se han embriagado de la idea que el título les pueda proporcionar algún sentido de nivel, de jerarquía, de poder sobre el pueblo. Entonces, ellos no se van a dar un tiro en el pie. Ellos no van a hablar en contra del apostolado moderno, del oficio de profeta de la actualidad, cuando ellos mismos se creen profetas y aspiran a ser profetas, a ser apóstoles. Sería totalmente ilógico. Entonces, prefieren callarse, prefieren hablar a favor. Sí, le echan mucha flor y wow, sí, el apostolado y los profetas y están vigentes. ¿Por qué? Porque yo quiero que me reconozcan a mí también como profeta. Y ese sencillamente fue el argumento que la persona hacía. A mí me profetizaron de una mudanza. Pero estas personas en estas iglesias son así, se profetizan unos a otros de mudanza y de... Viene la hermanita y dice, sí, hermanos, para una petición. Amén. La hermanita, la petición, la hermana, ¿cuál es? No, es que tengo una petición especial. Tenemos unas decisiones, ¿verdad? En el hogar. Y para que Dios nos dé la dirección, porque estamos pensando mudarnos, pero queremos que el Señor nos dé la dirección. Amén, hermanita, vamos a orar por eso. En esa iglesia, en ese culto, la otra hermanita, que no falta en estas iglesias y en estos círculos, no falta la hermanita que se cree profeta, que se vive la película de que ella es profeta de verdad. Escuchó que aquella hermanita está pidiendo dirección, porque tiene un viaje pendiente, porque le ofrecieron un trabajo, porque le hablaron de una mudanza. Y pasaron 3 o 4 cultos. Y en un culto de esos que estaba encendido, donde cae el espíritu, que ellos dicen que cae, que llega, que se mete, el corito estaba bien acelerado. Y cayó, y aquí cayó, y cayó, y cayó. Y en el cayó, salió la hermanita que se cree profeta, dando vueltas y diciendo, chiribibí, mi sierva. Así te dice el Señor. Ay, mi sierva. Ve adelante, que yo voy contigo, mi sierva, ve que yo voy contigo, ve, así te dice el Señor. Y entonces la siervita, la hermanita, que estaba esperando la confirmación, dijo, el Señor me habló. El Señor me habló y me dijo que fuera. Y mira, se cumplió. Yo vine para aquí, para Florida, y me va de lo más bien. Mira, yo vine para aquí, para Estados Unidos, y me va de lo más bien, ¿viste? Yo vine con la confirmación del Señor. Esta gente se cree en esto porque están embriagados en esto y realmente se creen que profetizar es esa práctica. Y no falta. En estos círculos no falta la hermanita que está en un viaje, que de verdad se cree que es profeta. Y pastores muchas veces serios, son un poco más moderados, pero no les falta la pitoniza en una esquina de la iglesia. Allá tienen a su pitoniza, a su profetisa, la que sale con el chiribibí, mi siervo. Le ponen 3 mantos por la cabeza, viran los ojos y te quieren poner las manos con el mi siervo, así te dice el Señor, mi siervo. Chiribibí. Y creen que realmente eso es
que esas personas son profetas de Dios. No, son profetas de cartón. Son profetas de cartón. Eso está totalmente distanciado de lo que nos dicen las Escrituras. Esa es la realidad. Vamos a leer un poquito más. Lea cuando pueda, haga una búsqueda sobre, sobre el movimiento profético, el movimiento profético apostólico. ¿Okay? Aquí es donde ellos se basan. Es que hay un pick and choose. Ellos son selectivos. O sea, ellos van a tomar este versículo 11 y lo van a convertir, en una doctrina y un movimiento. Ya es un movimiento completo que precisamente busca resucitar, supuestamente, el apostolado y el oficio de profeta, para que de esta manera se pueda completar la edificación de los santos. Toman un versículo y justifican todo un movimiento, toda una doctrina. Pero esas mismas personas, esas son las personas que hablan lengua, que tienen un desorden, que brincan en el culto, porque son hipercontinuistas. Todo es, el movimiento de Dios es para ellos. Esas mismas personas, cuando van a 1 Corintios 14, allí hay versículos que pueden hacer lo mismo, coger un solo versículo y aplicárselo, pero no se lo aplican. ¿Okay? Ahí no se lo aplican. Ahí comienzan a hacer las evaluaciones, no, porque el contexto, porque fíjate que la carta era para ellos. Eso no era para nosotros. Pero ahí hay un versículo que dice, no permito que la mujer enseñe al varón en la iglesia. ¿Por qué no te aplicas ese? Ese no te gusta. Aplícatelo. Hazle lo mismo que le haces a este. Lo coges así solito y te lo aplicas. Entonces son selectivos. Y van aquí, Efesios 4:11, donde dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos hablan de 5 ministerios, otros hablan de 4, porque pues pastores y maestros, hay personas que los unen y hay personas que pues los separan y dicen que se tratan de 2 ministerios separados. Independientemente, nosotros reconocemos que el Señor haya constituido apóstoles, ¿ok? Fueron constituidos por el Señor. Y sobre ese edificio, sobre esa casa, recuerden que el libro de Hebreo hablaba sobre Moisés como siervo sobre la casa y Jesucristo no como siervo, sino como hijo, Señor, como cabeza de la iglesia, como hijo en su casa, cual somos nosotros. Como ese edificio, como todo edificio, tiene base, tiene fundamentos, tiene piedra angular, y como fundamento fueron constituidos, fue constituido el apostolado. Los apóstoles fueron constituidos para que fuesen el fundamento de ese edificio. Y los profetas desde la antigüedad, o no es precisamente las palabras de los profetas de la antigüedad las que están teniendo cumplimiento en el Nuevo Testamento y a las que precisamente se refiere Pedro en su sermón, levantándose en argumento para darle validez a lo que se había establecido por los profetas. Entonces entendemos que allí hay un fundamento, pero no veo la función, la vigencia, la necesidad del oficio del profeta. No veo el cumplimiento de los requisitos del apostolado. Después de Pablo no los veo, pero el movimiento insiste. Luego de 20 siglos, ahora ha surgido un movimiento que pretende defender y que ya esto se fue de control, ya esto se salió de control. Ya tenemos apóstoles, profetas, querubines y de todo. Y la gente los defiende porque ellos también aspiran a eso.
la persona hacía referencia inclusive a una pastora, eso fue en las redes sociales, como quien dice, pastora fulanita de tal, venga a observar esto. Yo hago una búsqueda de la pastora, ya usted sabe, pastora, o sea, cree en el pastorado femenino. ¿Por qué creen que defienden el pastorado femenino? Porque que ellas son pastoras. Van a decir que no, que el pastorado femenino no es bíblico. No, pues si ellas son pastoras. ¿Eh? Algunos son pastores, pero tienen 2, 3 hijas, no tienen varones, hijos. O el varoncito no es muy metidito en las cosas del Señor. Ven la posibilidad de que en un futuro quien se quede con la iglesia sea quien. Alguna de sus hijas. Entonces, yo no puedo ponerme a predicar en contra del pastorado femenino cuando yo tengo a las chamaquitas mías por ahí que las estoy ya perfilando como que van a ser las pastoras. Cuando yo me retire, ellas van a administrar el negocio, perdón, la iglesia. ¿Ves? Es imposible. Y entonces la pastora decía que sí, que claro, estaba todo vigente. Y la importancia de las profecías. Y de cuántas maravillas no había hecho ella en su iglesia, había hecho el Espíritu en su iglesia, en las profecías a través de ella. Porque se cree que se creen profetas. Ellos se viven la película de verdad. Usted no es profeta de nada, bájese de esa nube. Usted es profeta de cartón. ¿Ok? Así que vamos a ver lo que dice aquí Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Necesitamos un intermediario o somos familia? ¿Necesitamos un intermediario o somos familia? Aquel profeta de la antigüedad, Moisés, que servía como siervo para ser testigo del mensaje, era una cosa. Ahora nosotros en Cristo y teniendo a Cristo, no al siervo, sino al Hijo, y nosotros estando juntamente con Él, siendo coherederos con Él, habiendo sido adoptados por el Padre, ahora también somos miembros de la familia de Dios. En este contexto se habla en cuanto a los gentiles y a los judíos, pero de la misma manera también se aplica a lo que es la adopción. Edificados, póngale atención a esto, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vea lo que le mencionaba con anterioridad. Yo creo que la iglesia está que edificada sobre el fundamento. O sea, si yo tengo esto aquí y yo digo que esto es el fundamento y yo estoy sobre esto, yo no soy parte del fundamento. Yo no soy de los apóstoles. Ah, pero ahora esta gente quiere decir que ellos también son apóstoles. Pero la palabra no me enseña eso. La palabra me enseña que hay un fundamento y que hay una piedra angular. El fundamento, yo no sé, vamos a leerlo juntos. ¿Cuál es el fundamento? Dice, el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento. Y entonces la iglesia está edificada ¿sobre qué? ¿Sobre qué estamos siendo nosotros edificados? Sobre ese fundamento, sobre lo que se estableció, sobre lo que ya está establecido, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿ves? ¿Ves cómo la palabra hace una referencia a una construcción, a una casa, a un edificio? Y te está diciendo, la escritura es clara y te dice, de ese edificio, la piedra de ángulo, la piedra principal de ángulo que sostiene todo, es Jesucristo. El fundamento es de los apóstoles y profetas. Y sobre el fundamento somos parte del edificio. Pero nosotros no somos apóstoles y profetas.
Somos parte del edificio, edificado sobre, no juntamente con ellos, no mezcladitos con ellos, como que nosotros también somos apóstoles y profetas. No, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ahí entramos nosotros en parte de ese todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Eh? Entonces, hablamos de apóstoles, hablamos de profetas, pero al menos desde nuestra perspectiva, las reconocemos como la Escritura la plantea, como el fundamento sobre el cual está edificado la iglesia. La piedra angular, Cristo mismo, el fundamento apostólico, el fundamento de los profetas y apóstoles, y vamos todos creciendo en ese edificio. Pero, lamentablemente, ustedes saben que hoy día la cosa ha cambiado. Creo que es importante, que es relevante el tema, porque con el relajito de los profetas y de los apóstoles están por ahí engañando a muchos. Haga una breve búsqueda sobre el movimiento apostólico y profético. ¿Ok? Movimiento apostólico y profético. Wikipedia le puede ayudar, puede conseguir algunos libros. Sencillamente este movimiento surge a partir del 1900 tantos, es bastante reciente y como dije anteriormente prácticamente fue promovido desde el principio por el sistema carismático y el pentecostalismo y sus olas de avivamiento, las diferentes olas de avivamiento que se fueron dando dentro del pentecostalismo. Se fue ya entonces tornando el asunto hacia lo que conocemos hoy como el neopentecostalismo, y allí pues ya se iba pariendo todo este monstruo de 7 cabezas del movimiento profético, apostólico, ungido. Yo declaro, yo decreto, yo soy tu padre espiritual, yo creo atmósferas y todo este tipo de locuras que tenemos hoy día. Por eso, como siempre he exhortado por acá, debemos de reforzar el estudio bíblico. Mucha oración, mucha reflexión, mucha comunión, conservar nuestro corazón puro, no permitir que se suban ahí malas cosas, raíces de amargura, ni nada negativo, y dedicarnos al estudio bíblico. Estas personas, mientras ellos puedan mantener convencidas a las masas de que existen los profetas y apóstoles, pues es mucho más conveniente para ellos. ¿Ves? Porque si yo le digo a usted, no existe el apostolado moderno, no existe el oficio de profeta moderno, pues yo luego no me puedo vender como que yo soy el apóstol, yo soy el profeta, porque yo mismo le he estado diciendo a ustedes que no existen. Pero si yo soy un fiel defensor del apostolado moderno, del oficio del profeta moderno, y defiendo y hablo a favor y lo promuevo, cuando yo, que también estoy aspirando a ser profeta, a ser apóstol, pues me haga apóstol y me haga profeta, voy a ser reconocido por ustedes como el apóstol, el profeta. Y la mayoría de estas personas es lo que están buscando esa gloria, están buscando esa sensación de poder, que el título de apóstol, que el título de profeta les pueda proveer con relación al resto de los hermanitos en la fe. Es la realidad, es la realidad. Y por eso vemos inclusive hoy día hasta escuelas de profetas, ¿no? Y allí busca un texto rebuscado y no, porque en la antigüedad y había escuelas de profetas y el oficio de profetas, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de la antigüedad cuando había un culto, cuando había un sacerdocio, cuando había todo un sistema que giraba con relación a eso. Pero ahora no necesitamos que se nos hable a través de profetas. El autor de la carta a los hebreos es
clarísimo cuando dice que ahora en este tiempo no se nos está hablando a través de un profeta, ni tan siquiera a través de un Moisés, que había sido lo máximo. Pero aún Moisés, su oficio era nada comparado con el de Cristo. Moisés servía como siervo, como intermediario y como testigo. Jesucristo es la cabeza misma. Jesucristo es el Hijo. Entonces no hay ninguna necesidad. Esa es la realidad. Allí queda descartado completamente la idea de que nosotros necesitemos ese tipo de personas. Ahora, si ellos logran convencerlo a usted de que sí, de que hay profetas, de que hay apóstoles, pues usted siempre va a estar mirando a estas personas como que están en una posición de autoridad sobre usted. Y eso es lo que ellos están buscando. Acomodar, impulsar la idea de profetas y apóstoles para que usted se mantenga entonces en inferioridad con relación a ellos. Ellos son los padres espirituales. Ellos son los que abren atmósferas y cierran atmósferas. Ellos son los que declaran y decretan. Ellos son los que le abren los caminos a usted, los que le dan el empoderamiento. Yo te empodero. ¿Sí? Y mientras ellos sigan con esa porquería y con esa labia monga y te lo hagan creer, pues ellos van a estar siempre en posición de ventaja sobre usted. Y ahora hacen una escuela de profetas y allá voy yo y me matriculo y pago los 500, los 1000, los $2000 para coger el curso de profeta. ¿Sí? Y allí aprendo a hacer todas las porquerías y las payasadas que hacen ellos. Y a los 6 meses tengo un título, el profeta Moisés. ¿Sí? Ahora, cuando me vayan a invitar por ahí a predicar, yo quiero que en el flyer diga, con nosotros estará el profeta Moisés. Wow, profeta. Eso se ve, profeta. ¿Eh? Eso es lo que están buscando, el título, el profeta. Venga para la escuela de profeta para que coja su certificado. Entonces usted me va a decir que por el hecho de que yo haya ido a la escuelita de profeta y haya aprendido toda la payasería y toda la porquería que le enseñan allí, para que usted sea supuestamente profeta, entonces a partir de que yo tengo ese certificado, pues ahora yo estoy en una posición de superioridad con relación a mis otros hermanos en la fe, porque ahora yo soy profeta. ¿Ves? O que venga un supuesto apóstol y me empodere a mí y haga las clases y el discipulado para el apostolado y allá se me llame delante de la congregación, se me entregue un certificado y me están reconociendo como apóstol. Hijo del apóstol. El apostolito. Pues ahora ya yo subí de categoría porque ya yo soy apóstol. Y así que vamos a defender esto. Sí, hay apóstoles y profetas, sí. Claro que sí, lo hay. En la actualidad, sí, hay apóstoles. Claro, porque yo quiero ser apóstol y cuando yo sea apóstol, yo los voy a tener a ustedes ahí lambiéndome las botas. Eso es lo que yo creo. Sí, apóstoles. Claro que sí. Y yo quiero que ustedes lo crean también. Para cuando yo sea apóstol, me entreguen sus diezmos, me entreguen sus ofrendas y me laman las botas. Esa es la realidad. Por eso es que estas personas están con tanta defensa de este movimiento, que si las profecías, que si esto, que si lo otro. Total, ¿qué hemos visto? Desastre. Fuera de su propio movimiento, fuera de ellos, que ellos sí se creen, ellos están en el viaje en Puerto Rico. No sé si alguien está por ahí de Puerto Rico todavía. En Puerto Rico le dicen a eso todavía estar en un viaje de quenepa. Están en un viaje de quenepa. ¿Alguien me puede confirmar? Una palabra que me confirme. Confirmación, necesito confirmación. Alguien de Puerto Rico, estoy viendo a alguien de Puerto Rico que me confirma ahora mismo a través del chat. Alguien de Puerto Rico que me confirme a través del chat si todavía eso se le llama un viaje de quenepa. Necesito confirmación. No hablo hasta que no llegue la confirmación. Alábalo. Santo fuego, se prendió esto aquí. Ahora fue. Están en un viaje de quenepa. Se creen que de verdad son profetas. Que son profetas, que son intermediarios. Esa también. Santo. No llegó el viaje de quenepa, pero llegó el de ketchup.
Yo no sé, esta gente tiene problemas mentales. Créalo o no, esta gente necesita una evaluación psiquiátrica urgente. Ellos se fueron en ese viaje de que son profetas. Y es lo que decía ahorita, en esas iglesias no falta la señora que se cree que es profeta, ella es profetisa y vidente, y yo tuve un sueño y el Señor me dijo y el Señor me hablaba y yo vi, son videntes, son para tonterías, para cualquier cosa, porque viven embriagados en esto. Así que es necesario que tengamos cuenta con esto, La iglesia es apostólica, claro que sí, buscamos el mismo fin que buscaban los profetas, de que las personas se vuelvan a Dios, de que se arrepientan. Llevamos el mensaje, predicamos el mensaje. Cuando predicamos el mensaje, estamos profetizando. Estamos hablando el evangelio con el fin de que las personas vengan a Cristo, de que sean alcanzados por esa verdad, de que en ellos se dé la regeneración y puedan entonces responder al llamado, ¿no? Es ilógico pensar, sería ilógico pensar que luego de la obra de Jesucristo, entonces necesita no un profeta, sino un equipo de profetas para comunicarse con el pueblo. Sería ilógico. En el pasado se comunicaba con un profeta por cada tiempo y a veces esos profetas duraban años y entonces al morir pasaban el relevo. Entonces se comunicaba con el pueblo a través de un profeta y ahora pues una persona, Cristo, en su ministerio de profeta, pues no es suficiente. Cristo ofició, pero su oficio no fue suficiente. Entonces, esto sería lo mismo a yo decir que hoy día hacen falta sacerdotes, porque aunque Cristo ofició como sumo sacerdote, no entrando en el tabernáculo terrenal, conforme al sacerdocio levítico, sino al celestial mismo y conforme al sacerdocio melquisedeño, de un orden eterno. Sería lo mismo, el equivalente a yo decir que necesitamos sacerdotes, porque aunque Cristo ofició y actualmente oficia eternamente, intercede por nosotros sin descanso, pues no es suficiente. ¿Ve? Que aunque Cristo reina y es rey sobre todo principado, que la iglesia comience como el pueblo de Israel en la antigüedad a pedir reyes. Es que necesitamos reyes, necesitamos un líder que dirija la iglesia. Cuando su rey y señor es Cristo mismo, cuando la cabeza es Cristo, es el equivalente a lo mismo. Es decir, que Cristo ofició como profeta y que ahora en este tiempo Dios nos ha hablado a través de él y que participamos de su naturaleza y él mismo nos dice en su palabra: cuando venga el Espíritu de verdad, él les revelará todas las cosas y tomará de mí y lo hará saber a ustedes. El Padre y yo uno somos, por eso les digo que os hará saber y tomará de mí. Entonces, damos por obsoleta la obra de Cristo, la damos por obsoleta y decimos que el oficio de Cristo como profeta no sirvió, porque ahora necesitamos otros profetas que nos hablen de parte de Dios y que trabajen como intermediarios entre Dios y la iglesia. Entonces, yo respeto al ignorante que quiera reconocer, porque aún en su ignorancia hay que respetarlos, que quiera reconocer a cualquier bobolón que se hace llamar apóstol hoy día y a cualquier bobolona o bobolón que se hace llamar profeta hoy día y que considera que realmente está practicando el oficio de profeta, pues en su ignorancia yo lo respeto. Pero por integridad y por dignidad y por la convicción que la palabra ha producido en mí, yo no puedo aceptarlo. Así que a mí no me van a venir con cuentitos de apóstoles y a mí no me van a venir con cuentitos de escuela profética.
Respetamos su ignorancia, pero no la vamos a compartir. Es lo mismo, Cristian. En la Iglesia Católica Apostólica Romana, Dios habla a través del Papa. Y en las iglesias pentecostales tienen muchos papas. Es lo mismo. Todo ese movimiento neopentecostal y carismático, eso es lo que ha producido. Y esa es una discusión que yo tengo constantemente con muchos pentecostales. No, que tú hablas desde el odio. No, hombre, no, yo no odio a nadie. Es que a ustedes no les gusta que se les diga la verdad. En la vida secular, si usted tiene un hijo, tiene que reconocerlo. Tiene que reconocerlo. Ese movimiento de apóstoles y profetas, ese movimiento de sanidades y milagros y de profecías y de romper cadenas ese movimiento salió de ahí. Ese movimiento no salió de otro lado, ese movimiento salió del pentecostalismo. Eso fue lo que parió. Candelita no salió de los bautistas. Héctor Pérez no salió de los bautistas. Benicio Molina no salió de los bautistas, ni de los metodistas, ni de los presbiterianos. Salió de los pentecostales. El embarre de aceite ungido, como si fuera un amuleto, y para proteger cosas y objetos, como si fuera un amuleto, de la misma manera que los católicos romanos utilizan el agua bendita. Eso no salió de otro lado, eso salió de los pentecostales. Esa es la realidad. Una de las denominaciones que más promueve el pastorado femenino, aunque ya el pastorado femenino está en todas las denominaciones, pero en el último siglo diría yo que una de las denominaciones que más promueve el pastorado femenino es la pentecostal. Entonces ahora vemos a Yesenia Den empoderada. Pero pregunte de dónde salió Yesenia Den. Pregunte, busque el background de Yesenia Den a ver de dónde salió. El denominador común de todos ellos es que salieron del pentecostalismo. Entonces eso no se puede negar. Ahí tienen a Candelita y a Héctor Pérez en Puerto Rico. Se lo van a tener que chupar porque eso fue lo que parió el movimiento de Gille Ávila. Candelita es el relevo de Gille Ávila. Y por allá está todavía el nieto de Gille mordido porque no pudo reemplazar a Gille. El pueblo de Puerto Rico y los pentecostales prefirieron a Candelita antes de tener al nieto como el sucesor de Gille. Allá sale Candelita y corriendo, y Sicamanda, y Ribequenda, y aquí hay un fuego, y una loquera. Y ahora, como los pentecostales quieren dárselas de fino, dice, ay no, pero Candelita no nos representa. Ah, mira qué raro, porque él lo que está haciendo es dándole continuidad a lo que Gille les enseñó a ustedes. Eso fue lo que parió. Eso fue lo que parió. Una bola de profetas de cartón. Candelita, eres un profeta de cartón. Héctor Pérez, eres un profeta de cartón. Benicio, eres un profeta de cartón. Son muchos. Sería la lista inmensa. Mi gente, esto ha sido Moisés Morales para Moisés Gospel Lab. No se dejen engañar por estos profetas de cartón. Así que vamos para adelante con esto. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, por allá en el canal de Cristian Vadillo. Y el jueves estaremos por acá, si Dios así lo permite. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con sus hogares. Yo me despido. Bendiciones.